La decisión de renunciar a un trabajo suele tener una cantidad de implicaciones tan profundas que merece al menos una reflexión. Un análisis que es recomendable hacer desde un estado emocional neutro, aunque considerando siempre los mensajes emocionales que hemos ido recibiendo durante los últimos meses. Dicho esto, también es importante aprender a leer las señales de que ha llegado el momento de renunciar al trabajo. No es bueno postergarlo, si pensamos realmente que ha llegado el momento de hacerlo. Si bien puede existir una sensación de temor a causa de la incertidumbre, si hay buenas razones, lo indicado es dar el paso. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos 7 señales de que ha llegado el momento de renunciar a nuestro trabajo. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Hay una sensación de fastidio frente a la rutina laboral. La mayoría de las actividades laborales tienen varias tareas que no son precisamente del agrado de quien las realiza. Lo usual es que no todo sea tan atractivo y que también de cuando en cuando haya algo de aburrimiento o desmotivación frente a algunas tareas específicas. Sin embargo, si esa sensación es constante y se extiende a prácticamente todas las labores, quizás sea momento de pensar en renunciar al trabajo. Número 2. La remuneración como tema de preocupación. La retribución que recibimos por nuestro trabajo rara vez satisface nuestras aspiraciones. Es curioso, pero nos adaptamos de manera muy rápida a los cambios positivos. Es decir, la motivación o la alegría por los aumentos suele durarnos muy poco. En cambio, el malestar por la sensación de que estamos recibiendo una retribución desajustada a la responsabilidad que asumimos suele ser mucho más permanente. De todos modos, si este es un motivo de preocupación frecuente y genera malestar, es posible que se requiera un cambio. En principio, lo adecuado sería solicitar un aumento. Si esto no se logra, es tiempo de buscar alternativas. Número 3. Tensión con el jefe. Lo más habitual es que en este aspecto siempre hay algún margen de tensión, en especial en situaciones conflictivas. Mantener algunas divergencias con el jefe es incluso saludable dentro de la dinámica organizacional. Esto puede propiciar cambios positivos. Otra cosa es que la tensión llegue a ser muy elevada, al punto en que pueda considerarse algo personal. Si hay comportamientos abusivos, persecución o irrespeto, es importante buscar otro trabajo. Número 4. Sensación de que no hay futuro allí. Un factor decisivo en la motivación y en el sentido de pertenencia en un trabajo es la convicción de que un buen desempeño es también una siembra hacia el futuro. Toda organización saludable tiene estímulos o planes de promoción. Si sientes que tus esfuerzos no son valorados o que no existe ninguna posibilidad de evolucionar en lo que haces, quizás sea hora de renunciar a un trabajo. De lo contrario, es posible que estés avanzando solo hacia el conformismo y el estancamiento. Número 5. El trabajo genera problemas personales. El deterioro en la vida personal por causa del trabajo es señal de que las cosas no andan nada bien. Muchas veces eso se detecta en aspectos físicos, como la salud o la apariencia. El estrés laboral continuo hace que sean más frecuentes los malestares físicos. Asimismo, un trabajo inadecuado hace que una persona se convierta en un desastre emocional. Hay enojo constante, aislamiento y sentimientos de desesperanza. Si la causa es el trabajo, es momento de buscar un nuevo rumbo. Número 6. Se han agotado las opciones. Este aspecto es muy importante para tomar una decisión sensata. Antes de renunciar a un trabajo, es necesario haber agotado las opciones que hay a la mano. Obviamente, se debe identificar los problemas existentes para intentar solucionarlos. Si ya se ha hecho esto, pero aún así las cosas no cambian y siguen sin funcionar, es evidente que ha llegado el momento de tomar otro camino. Número 7. Hay un plan B. Lo ideal es que antes de renunciar a un trabajo ya contemos con un plan B. Esto es una opción concreta para generar nuevos ingresos. A veces puede ser un emprendimiento, a veces una alternativa laboral. Al menos debe haber un cierto soporte financiero para no caer en el vacío. Si las señales indican que ha llegado el momento de renunciar, lo recomendable es que lo hagas de la manera más cordial posible. Planear muy bien cuándo y cómo finalizarás la relación laboral. Para saber más acerca del ámbito laboral, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.